que es la formación intraluminal, o sea, la formación dentro del vaso sanguíneo de un agregado de sangre coagulada que contiene plaquetas, contiene fibrina, contiene por supuesto glóbulos rojos y glóbulos blancos. Se da por estos tres factores que vimos anteriormente. El principal y el número uno es la lesión endotelial. Siempre debe haber lesión endotelial, y hay otros factores que también ayudan a la formación de esos trombos, como alteración del flujo sanguíneo normal o de la velocidad de circulación, y alteración en la composición de la sangre mucho más espesa, que pueden desarrollar hipercoagulabilidad. Son tres las causas o factores, pero siempre tiene que ocurrir una lesión endotelial para desarrollar una trombosis. Por eso que aquí dice la lesión endotelial es la principal influencia, la más frecuente y la única que puede dar lugar a la trombosis por sí sola. Pero cuando operan otros factores, que son estos dos, no es preciso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede haber que exista alteración en la composición de la sangre, o sea, puede haber sangre que sean mucho más espesas, pero esto no quiere decir que se vaya a formar un trombo. Para que se forme ese trombo, tiene que haber lesión endotelial. Igual acá, puede haber alteraciones en la velocidad de la sangre, puede ser que la sangre se haga mucho más lenta, la velocidad se haga mucho más lenta, pero mientras no haya lesión endotelial, no va a haber trombosis. Esto es lo que se conoce como la triada de Virchow en la trombosis, y tiene como principal base obviamente la trombosis, y en la punta de la pirámide la lesión endotelial, porque recuerden que le dije que es la principal o el principal factor desencadenante de la trombosis. Y en la base tenemos la hipercoagulabilidad y alteración en la velocidad de la sangre. Cualquiera de estas alteraciones puede llevar a la otra, es decir, si hay un estancamiento o una disminución en la velocidad de la circulación, esto puede llevar a una hipercoagulabilidad. Si esta hipercoagulabilidad se mantiene y hay una lesión endotelial, va a desarrollar una trombosis. De igual manera, si esta velocidad de la circulación se hace mucho más lenta y hay una lesión endotelial, va a desencadenar una trombosis. Lo importante aquí es que siempre, para que se desencadene la trombosis, debe haber en primer lugar una lesión endotelial. Esta lesión endotelial puede ser provocada por ¿qué factores? Puede ser provocada por una injuria inmunológica, formación de complejos antígenos-anticuerpos que pueden lesionar o destruir esa pared endotelial, algunas toxinas o endotoxinas bacterianas, agentes exógenos, agentes químicos endógenos que tienen esa capacidad también de lesionar el endotelio, estrés hemodinámico, hipertensión arterial, valvulopatías inflamatorias, infartos al miocardio que pueden llevar a un ateroma ulcerado, cavidades cardíacas post cirugías, inflamaciones. Todas ellas pueden llevar o desencadenar una lesión endotelial y a partir de esa lesión endotelial desencadenar una trombosis. Causas y mecanismos patogénicos. ¿Qué puede provocar a su vez específicamente alteraciones de la pared vascular o lesión de la pared vascular? Algún traumatismo, quemadura, inflamaciones vasculares provocadas por ciertas bacterias o virus, como el caso de las arteritis o de la flebitis, endocarditis, en el caso del mal del rojo porcino, arteriosclerosis, que es el endurecimiento del vaso sanguíneo, lesiones de éstasis que pueden provocar anoxia y muerte, algunas bacterias, algunas sustancias bacterianas tóxicas, como exotoxinas de la Escherichia coli. Aquí tenemos un ejemplo de endocarditis en porcino. Esta es la válvula del ventrículo izquierdo. Fíjense que esta válvula se observa acá como una masa, y también de hecho a este nivel se observa como un estado de volumen. Allí hay una endocarditis. En ese caso de la endocarditis a todo este nivel va a desencadenar, porque hay una lesión de la pared vascular, va a desencadenar un trombo. ¿Qué es lo que ocurre con las alteraciones en la pared celular? Aquí tenemos un vaso normal. Todas estas células que ustedes ven aquí son las células endoteliales, una al lado de la otra y en junta, y en la parte interna del vaso sanguíneo los componentes celulares, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Cuando hay una lesión vascular, como por ejemplo a este nivel,
se pierde esa continuidad que hay entre una célula endotelial y otra, estas células se destruyen y se inicia lo que se conoce como la cascada de coagulación por vía extrínseca. O sea, la destrucción de estas células endoteliales es la señal para iniciar la cascada de coagulación por vía extrínseca. Una vez que ya ocurrió esa cascada de coagulación, que se inició esa cascada de coagulación, comienza la agregación plaquetaria, es decir, en el sitio donde ocurrió la destrucción de las células endoteliales comienzan a llegar una gran cantidad de plaquetas que van a empezar a agregarse, a formarse allí, a acumularse allí en ese sitio. Y luego se da como tal la formación del trombo, la fibrina, que es la que se desencadena a este nivel cuando se rompen las células endoteliales, comienza a formar como una malla. Y esa malla va a atrapar todos los elementos celulares que van pasando. Glóbulos blancos, glóbulos rojos y más plaquetas. Y van a formar entonces a este nivel el trombo, que no es más que esa malla de fibrina que está atrapando glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Alteraciones hemodinámicas o alteraciones en la velocidad de circulación sanguínea, éxtasis venoso, cuando se disminuye la velocidad de circulación o que hay un estancamiento de la sangre, eso va a generar o a desencadenar, siempre y cuando haya una lesión vascular, va a estimular la formación del trombo. Esto ocurre en casos de inmovilizaciones prolongadas, en fracturas, individuos que pasan mucho tiempo en cama, producto de alguna fractura porque están encamados, son más propensos a desarrollar trombo, insuficiencias cardíacas, shock. En el caso de las turbulencias, todo lo contrario, la circulación se va a hacer mucho más rápida, mucho más turbulenta y, como les dije, si llega a una zona de lesión vascular, esta turbulencia va a generar la formación del trombo, alteraciones del diámetro vascular, donde hay una reducción muy brusca del diámetro vascular que es grande y se va haciendo más pequeña. Esto va a generar también un disturbio o una alteración de la velocidad de circulación y puede desencadenar también un trombo. Y también alteración a nivel de válvulas venosas, sobre todo en extremidades. Esta es la circulación sanguínea normal, que es lo que se conoce como flujo laminar. Normalmente la circulación ocurre de esta manera. Se divide en tres: centro, periferia y en contacto con el endotelio. En la parte central es la de velocidad rápida, o sea, allí va a haber una mayor velocidad, como si fuera una autopista. El canal del medio es el canal rápido, el canal que está a los lados es el canal de velocidad media y el canal que está pegado a la baranda es el canal de velocidad lenta. En la parte interna, que es el canal de velocidad rápida, circulan elementos celulares, o sea, circulan glóbulos rojos y glóbulos blancos por la parte central. Por la periferia circulan plaquetas, que es la zona de velocidad media. Y pegado al endotelio, o si fuera una carretera o una autopista a la baranda, lo que vamos a ver es que circula el blanco. Esto es lo que se conoce como flujo laminar y es lo que normalmente ocurre, es decir, en condiciones normales así circula la sangre. Cuando hay una lesión vascular, como a este nivel donde se perdieron estas células endoteliales, hay un disturbio en la velocidad de circulación. Entonces la sangre que viene acá, al ver la velocidad de la sangre que viene a este nivel, cuando hay una falla a este nivel donde carece porque se destruyeron las células endoteliales, se forma como un remolino y al momento de la sangre viene así, al momento de pasar por la zona donde hay destrucción del endotelio, la sangre va a ser como un remolino y va a seguir. Por eso les decía que independientemente si hay o no alteración en la velocidad de la sangre, siempre tiene que haber una lesión vascular para poder desarrollar el trombo. Entonces, a este nivel donde hay un disturbio en la velocidad de circulación, producto de que faltan estas células endoteliales, se forma como un remolino y lo que se genera es la formación del trombo, igual, la malla de fibrina que va a atrapar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y otro ejemplo es el caso de la bifurcación vascular, donde también se altera ese flujo laminar que vimos anteriormente. La sangre viene normalmente circulando aquí. Como aquí hay una alteración, hay una bifurcación, perdón, o como una Y, al momento de la sangre chocar aquí también forma un remolino y este remolino va a hacer que todo ese flujo laminar se altere. Ya no vamos a ver que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos están en la parte central, sino que fíjense que aquí hay glóbulos rojos que están tocando la periferia.
Igualmente con las plaquetas no van a estar en la parte media, sino que se va a ver completamente alterado. Esto por sí solo no genera el trombo. Recuerden que les dije que siempre primero debe haber una lesión del endotelio de la pared vascular. Entonces tenemos alteración del flujo sanguíneo normal, hay turbulencia, desarrollo de trombos arteriales y cardíacos, éxtasis o estancamiento de la circulación o un enlentecimiento de la circulación que puede llevar a una trombosis venosa. Entonces, cuando hablamos de turbulencia, este puede desencadenar trombo en arterias y venas, y cuando hablamos de éxtasis o disminución de la velocidad de circulación, hablamos que se generan trombos a nivel de las venas únicamente. Esta turbulencia y éxtasis genera 4 factores importantes. Distorsionan el flujo laminar y ponen las plaquetas en contacto con el endotelio. Como les dije, las plaquetas que deberían circular por el canal de velocidad media va a circular pegado al endotelio y en contacto con el endotelio. Impiden la dilución de flujo de sangre nueva y el aclaramiento hepático de factores de coagulación activados. Lo que les decía, al entrar en contacto estas plaquetas con el endotelio, activa la vía extrínseca de coagulación y eso va a favorecer la formación de mallas de fibrina que van a atrapar glóbulos blancos y glóbulos rojos. Retrasa el acceso de inhibidores de coagulación, de factores de coagulación, permitiendo la formación de trombos, y causa disfunción endotelial, favoreciendo el depósito de plaquetas y fibrina. Lo mismo, al activarse esa vía extrínseca de coagulación, esa fibrina que se va a comenzar a generar allí va a atrapar todos esos elementos celulares para formar el trombo. Y el otro mecanismo, que es la modificación en la composición sanguínea, trombocitosis, es decir, un incremento en el número de plaquetas, incremento en el número de Mathieu o hemoconcentración, vamos a ver sangre mucho más espesa, enfermedades renales o hepáticas o algunos venenos coagulantes como los raticidas. Todos estos factores lo que hacen es que vuelven la sangre mucho más espesa y esta sangre espesa va a ser un factor predisponente para la formación de trombos, siempre y cuando haya alguna lesión endotelial. La hipercoagulabilidad es la alteración del mecanismo de coagulación que predispone de alguna manera a la trombosis. Puede ser primario por un trastorno genético, o sea que el individuo nace con alguna alteración o alguna modificación en su composición y carece de alguno de estos de alguna de estas sustancias anticoagulantes, antitrombina 2, proteína C, proteína S, o por su parte, o por el contrario, pero tiene defectos a nivel de la fibrinosis. Cualquiera de estos, de la carencia de estas proteínas, va a generar o va a provocar que el individuo no sea capaz de coagular, digamos así, de evitar la coagulación de la sangre. Entonces, al no tener alguno de estos mecanismos que impiden que la sangre coagule, la sangre libremente va a estar coagulando porque no va a tener un mecanismo de control o un mecanismo que impida que coagule. Y secundarios o adquiridos de alto riesgo, por ejemplo, ya les decía, en casos de inmovilización, de fracturas, de cáncer, individuos que pasan mucho tiempo en cama, infartos, insuficiencia cardíaca, leucemia, púrpura. Todas estas son patologías que predisponen de manera muy alta a la formación de trombos. Y algunos otros factores, síndrome nefrítico, miocardiopatía, lupus eritémico sistémico, de avanzada, embarazos tardíos, conceptivos orales, tabaquismo, hiperlipidemia, todos ellos también están asociados, pero en una menor proporción, a la formación de trombos. ¿Cómo podemos clasificar los trombos? De acuerdo a su localización, muy fácil. Si el trombo está en arteria, es un trombo arterial. Si el trombo está en vena, es un trombo venoso. Si el trombo está en un capilar, es un trombo capilar. Y si está en el corazón, es un trombo cardíaco. A su vez, dependiendo de la parte que se encuentra en el corazón, si está en una válvula, hablamos de un trombo cardíaco valvular, o si está a nivel de la pared, hablamos de un trombo mural o parietal. Y de acuerdo a su forma, si tiene forma como de coliflor, hablamos de un trombo vegetante, o si es de paredes lisas brillantes, hablamos de un pólipo, o de un trombo de tipo pólipo.
Acá tenemos un ejemplo, aquí el trombo, donde esto es a nivel de circulación venosa. En este caso diríamos que se trata de un trombo venoso. Y a este nivel está presente acá en una arteria, diríamos entonces, perdón, que se trata de un trombo arterial. Esto es un ejemplo de un trombo en aorta abdominal. Acá está el trombo, fíjense. En toda la arteria aorta. Si nosotros quisiéramos despegar ese trombo, no vamos a poder, porque recuerden que les dije que se encuentra adherido a la pared, a diferencia del coágulo, que sí se podía desprender muy fácilmente. Por supuesto, esta fue la causa de muerte de ese individuo, de ese tromboide. Podemos clasificar los trombos de acuerdo a su distribución también, parietal o mural, cuando está en la pared, ya les dije, obliterante, cabalgante o en silla de montar, por la forma que tiene, va a tener una forma como de U, valvular, cuando está presente a nivel de válvula. Y de acuerdo a su color o textura, si es de color rojo, si es de color blanco o mixto, que sería una combinación entre el rojo y el blanco. O sea, vamos a ver, en el caso del trombo mixto, una parte del trombo rojo y una parte del trombo blanco. En el caso del trombo blanco o yardiáceo, como su nombre lo indica, se va a observar un trombo de color blanco, principalmente blanco o grisáceo, y se forma principalmente en arterias. No son obturantes. ¿Qué quiere decir que no son obturantes? Que no bloquean por completo el vaso sanguíneo, sino que siempre dejan un canal, o sea, nunca van a bloquear por completo el vaso sanguíneo. Son rugosos y adheridos a la pared vascular, como en este caso. Presentan una estriación a modo de bandas que se denomina como bandas de Sand, que son estas bandas que se quedaron aquí, y van creciendo. Se forman las bandas porque van creciendo se van agregando, van creciendo por fragmentos. O sea, primero se forma este, luego se va formando este, luego este y luego este. Y esa formación independiente de varios fragmentos le va a dar esas llamadas bandas de Sand y le va a dar también esa característica rugosa. Crece en dirección de la sangre, o sea que si la sangre va a este nivel o corre por ejemplo, de izquierda a derecha, en este caso si lo miro de frente, el trombo también se va a ir formando primero acá, luego acá, luego acá, luego acá, es decir, en la misma dirección de la sangre. Principalmente ocasionada por una lesión a nivel de la pared vascular y está conformado principalmente por glóbulos blancos, de allí su color blanco grisáceo, plaquetas y fibrinas. Color blanco o blanco grisáceo porque en su composición lo que abundan son principalmente glóbulos blancos. El trombo rojo o de coagulación se forma en venas que están alejadas del corazón. El blanco dijimos que se formaba en arterias. Son obturantes, o sea que este sí va a tener la capacidad de bloquear por completo el vaso sanguíneo. Recuerden que en el caso del trombo blanco siempre dejaba un canal por donde pasaba la sangre, o sea que no obturaba. Son poco adheridos a la pared y tienden a desprenderse, es decir que debido a la misma velocidad de circulación, estos pueden desprender un fragmento. Crecen contracorriente a diferencia del blanco que crecía a favor de la corriente, este crece en contra, o sea que si la circulación va de izquierda a derecha, él va a ir creciendo de derecha a izquierda. La causa principal es la lentificación de la corriente por un éxtasis prolongado de la zona, es decir, cuando la circulación se hace muy lenta, esta disminución en la velocidad de la circulación va a generar que esa sangre coagule y bloquee por completo el vaso sanguíneo. Va a estar compuesta principalmente por glóbulos rojos, plaquetas y fibrinas y se pueden observar algunos glóbulos blancos, pero lo que más destaca es la presencia de glóbulos rojos que le van a dar precisamente ese color rojo característico. Estas es diferencias, un resumen de lo que vimos en las dos láminas anteriores. En el caso del blanco se da por lesión en la pared, en el caso del rojo se da por lentificación de la corriente. Sin embargo, como les dije, siempre debe haber alguna lesión para provocar la formación del trombo. Pero la causa principal en el caso del rojo, siempre tiene que haber entonces tanto la lesión en la pared como la lentificación en la corriente. En el caso del blanco, solamente lesión en la pared.
el tipo de vaso, el blanco ocurre en arteria, el rojo en vena, el blanco no obtura la luz vascular, el rojo sí, el blanco está adherido a la pared, el rojo está muy poco adherido, el blanco tiene un aspecto rugoso, el rojo tiene un aspecto liso brillante. La dirección de crecimiento del blanco es a favor de la corriente o en la misma dirección de la corriente, el del rojo es en contra de la corriente. Los componentes principalmente están formados por plaquetas, glóbulos blancos y fibrinas, de allí su color blanco grisáceo, y el rojo está formado por plaquetas, glóbulos rojos, algunos glóbulos blancos y fibrinas que le van a dar ese color rojo característico. Y el trombo mixto es una combinación del trombo blanco con el trombo rojo, se forma en arterias y se forma muy lentamente en el tiempo. Se caracteriza por presentar estas tres componentes que son cabeza, cuerpo y cola. La cabeza es lo primero que se forma, quiere decir que el trombo mixto va a crecer en la misma dirección de la corriente, que es esta que vemos acá, como la letra A es la cabeza, es lo primero que se forma. El cuerpo a veces es estriado y vamos a ver bandas rojas, bandas blancas, bandas rojas, bandas blancas, bandas rojas, bandas blancas. Y en la cola, que es lo que se conoce como cola o bandera, porque queda, digamos, no queda adherido al endotelio o a la pared del vaso, sino que queda como si fuese una bandera. Esa cola o esa bandera se puede desprender y formar un émbolo que pueda provocar en alguna parte del árbol circulatorio, puede provocar un infarto. ¿Cómo evolucionan los trombos? Es decir, ya una vez que el trombo se formó, ¿qué va a pasar con ese trombo que se formó? Pueden pasar estas cuatro cosas, se puede propagar, es decir, puede ir creciendo, creciendo, creciendo y obstruir algún vaso sanguíneo, como pasa con los trombos rojos. Puede embolizarse, como vimos con el trombo mixto, que se desprende, y al desprenderse ese fragmento de trombo se convierte en un émbolo y puede bloquear cualquier vaso sanguíneo. Puede haber disolución, es decir, hay actividad fibrinolítica que llega y se come todo el trombo como si no hubiera pasado nada. O puede haber organización y recanalización, donde los trombos generan inflamación y fibrosis y se recanalizan. Es decir, que tenemos aquí un trombo, este es el vaso sanguíneo, nosotros tenemos aquí un trombo y dentro de ese trombo se forman como canales, algo así. O sea, todo esto que está por aquí es trombo, pero dentro de ese trombo se forman unos pequeños canales. Tal cual como lo vemos acá, hay un trombo, este trombo a nivel de esta de este vaso sanguíneo puede bloquear el vaso. ¿Qué puede pasar posteriormente? Puede haber resolución, es decir, que se active, que ocurra actividad fibrinolítica y todo el trombo sea destruido. Embolización principalmente a los pulmones, es decir, un fragmento de trombo que se desprende, se hace émbolo y puede provocar la obstrucción en algún vaso sanguíneo. Porque ¿creen ustedes que colocan aquí el pulmón como ejemplo de una embolización? ¿Por qué no puede ir a otro órgano como el riñón o el hígado, por ejemplo? Porque ahí es donde los vasos son más pequeños. Los vasos son más pequeños. A este nivel, principalmente en pulmón, los vasos son de calibre menor y por tanto tienen una mayor probabilidad de que ese émbolo se atasque allí y provoque un infarto pulmonar. Organización e incorporación en la pared y recanalización. De lo que les decía, se forman como canales dentro del trombo por donde la sangre puede seguir circulando. Fase de organización del trombo, de la última parte que vimos, donde se forman esos canales. En primer lugar, por supuesto, se forma el trombo, se forman células endoteliales por encima del trombo, llegan macrófagos y angioblastos que forman nuevos vasos sanguíneos y finalmente fibroblastos que van a contraer o a reducir el tamaño del trombo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este momento el vaso sanguíneo aprendió a convivir y formó o hizo como parte del mismo vaso sanguíneo el trombo mediante la apertura de esos canales. Por supuesto, eso va a alterar todo lo que es la circulación, la velocidad de circulación, como lo vimos anteriormente, y la irrigación también. Aquí tenemos un ejemplo de recanalización de un trombo en arteria. Esta es la arteria.
y aquí. Y en la parte interna, fíjense cómo se ven todos estos espacios en blanco, que se refieren a los canales que se formaron dentro de ese trombo. Terminamos con el trombo. Vamos ahora a ver la siguiente patología, que es la embolia, que está muy también relacionada al trombo. A diferencia del trombo, no está adherida al vaso, sino que está libremente circulando. El problema no es que esté libremente circulando, el problema es que va a llegar un momento, sobre todo cuando llega al pulmón, que se va a atascar a nivel de algún vaso sanguíneo y va a provocar un infarto. Es una masa intravascular desprendida que puede ser no solamente sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa, y que es transportada por la sangre a un lugar distante desde el punto de origen. El 99% de los émbolos, se origina a partir del trombo. O sea que primero ocurre el trombo, ese trombo se forma y un fragmento del trombo se libera. Al liberarse ese fragmento que se desprendió del trombo, se conoce como una embolia o una tromboembolia. Se alojan en vasos demasiado pequeños, como por ejemplo los vasos del pulmón, como para permitir que continúen avanzando y van a provocar la obstrucción del vaso y la formación del infarto, como acá. A este nivel se formó o vino a dar un émbolo, un trombo que se desprendió, se transformó en émbolo y vino a dar a este nivel. Puede ser que el trombo se haya formado, no sé, en una extremidad y al fin haya terminado muy lejos de donde provocó, provocando la obstrucción en algún otro órgano. Los tipos de embolia, dependiendo de la composición del émbolo, podemos definirlas como embolia grasa, embolia gaseosa, embolia bacteriana, embolia parasitaria, celular o tromboembolia. Vamos a ver a detalle cada una de ellas. En el caso de la embolia grasa, como su mismo nombre lo indica, el cuerpo extraño va a ser grasas o líquidos y que puede provocar la formación de esta embolia grasa, fracturas sobre todo de huesos de extremidades o de huesos largos, donde se libera médula ósea amarilla y esa médula ósea pasa a circulación. Ruptura de ateromas o inyección intravascular de componentes oleosos. Por eso es muy importante saber cuando se utilizan medicamentos por vía intravenosa que estén diseñados para utilizarse por vía intravenosa, porque si utilizamos algún medicamento con un excipiente oleoso por vía endovenosa que no está diseñado para aplicarse por vía endovenosa, puede desencadenar una embolia grasa. Embolia gaseosa. Aquí el cuerpo extraño van a ser burbujas de aire. Ejemplo, ruptura de cavidad torácica. Al haber ruptura de cavidad torácica se pierde la presión y entra aire. Partos con ruptura de vasos, lo mismo, al haber esa ruptura de vasos ingresa aire. O inyección intravascular de aire, ya eso en casos de suicidio o asesinato. Embolia bacteriana o séptica, en este caso el cuerpo extraño son colonias bacterianas o exudados purulentos con bacterias. Por ejemplo, accesos hepáticos que se rompen y se libera ese exudado purulento y ese exudado purulento va a pasar a circulación. Ruptura de accesos hepáticos a nivel de ruptura de accesos hepáticos en vena cava, ese exudado purulento también va a pasar a circulación a nivel de la vena cava, pudiendo provocar una obstrucción que puede ser completa o puede ser parcial. Aquí un ejemplo. Un acceso, se rompe ese acceso y este contenido purulento va a ir por toda la circulación hepática y puede llegar hasta vena cava. Embolia parasitaria, en este caso el cuerpo extraño van a ser parásitos, por ejemplo la filaria, las microfilarias o Strongylosis vulgaris, que si hay un agregado de estos parásitos, es como si hiciéramos una bola de espagueti, se van a unir unos con otros y pueden provocar también una obstrucción total o parcial. Como lo vemos aquí, en este caso de una filaria, todos estos parásitos se unieron unos con otros, formaron como un entramado, como una estopa, que fueron a provocar, fueron a alterar o a obstruir, a nivel de arteria pulmonar.
Aquí una foto micro de una embolia parasitaria también. Aquí vemos estas microfilares, todas estas que ustedes ven acá, donde además se observa, fíjense que aquí, este sería el vaso sanguíneo, de aquí a aquí, y a este nivel hay una obstrucción provocada por estas filarias precisamente, y todos los elementos celulares quedan, solamente queda una parte libre que es esta, y todos los elementos celulares van quedando atrapados allí. La embolia celular, donde en este caso el cuerpo extraño son células, pero células diferentes a las de la circulación. En este caso ocurre por traumatismo a nivel, por ejemplo, hepático, donde hay liberación o liberación, ¿sí?, de hepatocitos. En el caso de gestación y parto, células incisionales, megacariocitos cuando hay fracturas óseas, o células tumorales cuando hay metástasis. Son células de gran tamaño que también van a tender a acumularse y a provocar una obstrucción total o parcial a nivel del vaso sanguíneo, que serían estas células que, si la comparamos con el vaso sanguíneo, con las células, con los glóbulos rojos, son mucho más grandes. La embolia celular, otro ejemplo aquí, en el caso de una leucemia, fíjense que hay la presencia de una gran cantidad de células. Todas estas células son de mucho o de gran tamaño, mucho mayor tamaño que los glóbulos rojos y que los glóbulos blancos, y van a tender a acumularse y a provocar una obstrucción que de igual manera puede ser total o puede ser parcial. La embolia inopéctica o tromboembolia es como el caso que vimos del trombo mixto, donde un fragmento de ese trombo se desprende, va por toda la circulación y puede provocar o puede atacarse, principalmente se ataca a nivel del pulmón y puede provocar un infarto pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo de embolia inopéctica o tromboembolia, que en este caso fue a dar a nivel de riñón. Y por supuesto va a desencadenar un infarto renal porque va a bloquear por completo, en este caso por completo, va a bloquear la circulación y va a generar zonas de infarto, como todas estas zonas que ustedes ven aquí, de color más pálido, más blanquecino. La siguiente patología es la coagulación intravascular diseminada o CID. Es un grave desorden trombohemorrágico sistémico difuso con generación de abundante fibrina, es decir, hay una excesiva producción de fibrina a nivel intravascular y, como les dije, recuerden que esa fibrina lo que hacía era atrapar elementos celulares, atrapar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y también desencadenar o estimular la formación de factores procoagulantes. Estos factores procoagulantes, a su vez, como el mismo nombre lo indica, van a estimular la coagulación y se va a generar una coagulación en todo el árbol vascular, o sea, todo el individuo, en todos sus vasos sanguíneos va a ocurrir una coagulación. ¿Cuáles enfermedades pueden ocasionar esa coagulación? Virus con tropismo endotelial, o sea, virus que tienen afinidad por el endotelio vascular, abortos sépticos, toxemias, traumatismos, quemaduras, neoplasias, infecciones bacterianas septicémicas. Es decir, cualquiera que sea la causa, el resultado va a ser el mismo, una coagulación generalizada en todo el árbol vascular. La siguiente patología es la hemorragia, un término también que estoy seguro que muchos han escuchado. Se refiere a la salida de sangre desde el espacio vascular hacia el exterior o hacia alguna cavidad. La hemorragia implica ruptura de vasos sanguíneos. Cuando son de gran calibre se debe a dos tipos de lesión: una hemorragia externa, cuando hay ruptura del vaso y la sangre sale al exterior, y hemorragia interna, cuando hay ruptura del vaso y esa sangre cae o queda, mejor dicho, en alguna cavidad. Por ejemplo, hay ruptura de un vaso interno y la sangre cae a cavidad torácica o a cavidad abdominal. En ese caso hablamos de hemorragia interna. Y si la sangre sale hacia afuera, hacia el ambiente, hablamos de hemorragia externa. ¿Cómo puede ocurrir la hemorragia? Puede ocurrir de dos maneras: por ruptura vascular, bien sea por rexis o discontinuidad de vasos sanguíneos, que no es más que la ruptura del vaso sanguíneo, o diabrosis, que es la corrosión o degeneración del vaso sanguíneo, o sea, la pared del vaso sanguíneo se va degenerando, se va debilitando hasta que se rompe.
A diferencia de la rexis, que es por un corte, por un traumatismo o algo que provoque la ruptura del vaso. Y por alteraciones de la permeabilidad vascular, ocurre en el caso de la diapédesis. Muy brevemente les digo, en el caso de la diapédesis, si hay, como les dije, habían células endoteliales que estaban una al lado de la otra en el vaso sanguíneo. Cuando hay diapédesis, que es lo que normalmente ocurre en el proceso inflamatorio, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos que están circulando van a pasar entre estas dos células o entre estas dos células, porque ellas se van a contraer y van a dejar como un espacio para que los glóbulos blancos salgan de la circulación y lleguen al sitio donde son requeridos porque hay un traumatismo, porque hay algún agente infeccioso. Cuando esta capacidad que tienen las células endoteliales de poder abrirse para que salgan los glóbulos blancos se ve alterada, ocurre una hemorragia, porque si se ve alterada esta diapédesis o esa capacidad de que las células endoteliales abran y cierran, no solamente van a salir glóbulos blancos, sino que también van a salir en grandes cantidades glóbulos rojos. Puede ser por tipo neurogénico, por hipoxia, por algunos fármacos que puedan estimular también la hemorragia, por falta de vitamina C o en el caso de hemorragia agónica, ya digamos en la etapa final de una enfermedad. ¿Cómo se denominan las hemorragias? Dependiendo de la característica que tenga esa hemorragia, se va a denominar. Tenemos entonces hemorragias petequiales, son focos hemorrágicos puntiformes de 1 a 2 milímetros. Cuando observamos hemorragias y se observan así como un puntillado rojo, hablamos de hemorragia petequial o petequia, porque se caracterizan, o su principal característica es que miden de 1 a 2 milímetros, es decir, como si fuese un punto. Equimosis son hemorragias mucho más grandes, en forma de manchas irregulares de 1 a 2 centímetros. Entonces ya no vamos a ver ese puntillado, sino que vamos a ver manchas mucho más grandes. Hematoma, en el caso del hematoma, hay ruptura de vasos capilares superficiales por acción de un trauma. Eso va a generar entonces un color azul amoratado en el sitio donde ocurrió esa ruptura del vaso, donde ocurrió el trauma. Y se caracteriza porque no hay discontinuidad del tejido, es decir, hay un golpe, no hay ruptura del tejido, pero sí hay ruptura del vaso o de los capilares sanguíneos, y eso va a generar un morado o un hematoma. Dependiendo del sitio donde esté alojada la sangre, en el caso de que esté alojada a nivel del tórax, hablamos de un hemotórax. Si está alojado a nivel del pericardio, de la cavidad pericárdica, hablamos de un hemopericardio. A nivel del peritoneo o de la cavidad abdominal, hablamos de un hemoperitoneo. A nivel de hemartros, ¿será a nivel de dónde? Articulación. A nivel de la cavidad articular. Y hematocele. ¿Ah? Cuando hay sangre o hemorragias, ¿en dónde? Hematocele. No, a nivel de testículo. Púrpura son hemorragias de 3 milímetros, vamos a ver también como un puntillado, pero mayor de 3 milímetros, asociado con enfermedades que provoquen daños vasculares diseminados en varias superficies del cuerpo. Si les pregunto cuál sería la diferencia entre la púrpura y la petequia, entre la púrpura y la petequia o entre la púrpura y la equimosis, más allá del tamaño. Que están en varias partes del cuerpo, las púrpuras, y la petequia es puntual. Exactamente. Cuando hablamos de petequia es una parte específica, localizada, y la púrpura, como se trata de una alteración vascular diseminada, vamos a ver ese puntillado pero en todo el cuerpo. Puede ser por alteraciones plaquetarias o por lesiones endoteliales. Y según el origen, metrorragia, cuando sangramiento que viene de dónde? Metrorragia cuando viene de útero, epistasis, De la nariz. hemoptisis, Hemoptosis del ojo. hemoptisis, Cuando es un globo ocular, ¿no? hemoptisis. Hemoptisis es tos con sangre. Hematemesis, De útero gástrica. vómito con sangre.
gastrorragia cuando viene ¿de dónde? Del estómago. Y rectorragia o melena del ano. ¿Qué sería esto? Púrpura. No, porque ahí nada más está viendo corazón, no está evaluando otro órgano. No. Petequia, ¿qué más? Aquí hay petequia, el puntillado este. ¿Y esto? Acá. A mayor tamaño, ¿cómo se llama? Equimosis. Allá hay petequia y equimosis. Petequia es el puntillado y equimosis son las zonas más grandes, o manchas. Eso es ocasionado en procesos septicémicos, ese hemorragia a nivel cardíaco. Aquí otro ejemplo, petequia, ese puntillado hemorrágico que se observa allí, y equimosis son manchas de mayor tamaño. Igual acá, petequia, son mucho más pequeñas. Hemoperitoneo, que es la sangre acumulada en cavidad abdominal, y hemotórax, la sangre cuando está acumulada a nivel de cavidad torácica. Hemopericardio, sangre acumulada a nivel de cavidad pericárdica. Hematoma, un golpe sin ruptura de piel, pero con ruptura de vasos capilares superficiales, y va a generar una mancha amoratada o de color rojizo en el sitio donde ocurrió la lesión. No solamente en piel, fíjense aquí a nivel de cerebro, por un traumatismo craneoencefálico, sin ruptura de la cabeza, pero con ruptura de vasos sanguíneos. Igual a este nivel, a nivel del panículo subcutáneo, este gran hematoma. Por eso es importante, cuando ustedes hagan la necropsia, retirar la piel y evaluar el panículo subcutáneo, porque si el animal es de piel oscura no se va a ver ese hematoma. La única manera de ver es retirar la piel y observar el panículo subcutáneo. Epistasis, sangramiento por la nariz. ¿Qué es esto? Melena. Hematoma intracraneal, aquí en este nivel, en el cerebelo, ocurrió un golpe, sin ruptura de la cabeza o del hueso del cráneo, pero con ruptura de vasos sanguíneos. Y desde el punto de vista micro, lo que vamos a observar es la presencia de una gran cantidad de glóbulos rojos. ¿Qué puede provocar esas hemorragias? Ya vimos los traumatismos, septicemia, algunos virus, sustancias tóxicas, por ejemplo, venenos raticidas, que son inhibidores de los factores de coagulación, alteración del mecanismo de coagulación. Cuando falte algún componente de esa cascada de coagulación, esto va a generar una hemorragia. Por ejemplo, hipoproteinemia o de factor número 2, deficiencia hereditaria de factores de coagulación, deficiencia plaquetaria, o cuando hay una disminución en el número de plaquetas que va a impedir que ocurra la coagulación. La siguiente patología que vamos a ver es la hiperemia activa o hiperemia arterial. Estos son dos términos, hiperemia activa e hiperemia pasiva, pero nos vamos a quedar con el término de hiperemia cuando se trate de hiperemia activa. Cuando se trate de hiperemia pasiva, que es la siguiente, hablamos de congestión. Entonces aquí nos quedamos con hiperemia, que es el aumento del volumen de sangre en una parte del tejido afectado debido a una dilatación arterial. O sea, hay una dilatación arterial, la arteria aumenta su calibre y por tanto aumenta el flujo de sangre y llega a una mayor cantidad de sangre al tejido. Por ejemplo, tenemos acá a nivel de esta arteriola normal, el tamaño del calibre de esta arteria, y cuando aumenta, como a este nivel, fíjense que está de este tamaño y aumenta su calibre, esto va a generar que llegue una mayor cantidad de sangre a la zona. Y cuando llegue una mayor cantidad de sangre a la zona, de sangre arterial, recuerden que estamos hablando de la parte arterial. ¿Qué pasa cuando un órgano recibe una mayor cantidad de sangre arterial desde el punto de vista visual o macro? Se va a tornar más rojo, más brillante, más caliente, porque recibe una mayor cantidad de sangre. Esta hiperemia puede ser fisiológica en los procesos de digestión, de ejercicio y disipación de calor. ¿Y en qué puede ayudar, por ejemplo, la hiperemia en la disipación de calor?
sea, porque... Sencillo, va a llegar. ¿Ah? No, al contrario. Cuando necesitáis disipar calor. Porque va a permitir un refrescamiento y va a absorber el calor y lo va a botar al sistema circulatorio mayor. Al haber un incremento en la circulación, esa mayor cantidad de sangre que va entrando va, como decís vos, va a disipar o va a refrescar el cuerpo y va a disminuir la temperatura interna. Y en la digestión, por supuesto, porque es un proceso que requiere un mayor gasto energético y por tanto requiere una mayor cantidad de sangre. Por eso aumenta el tamaño de la arteria para que llegue una mayor cantidad de sangre y se pueda llevar a cabo la digestión. Y patológica como respuesta a un estímulo inflamatorio. También algo muy parecido, si hay un proceso inflamatorio se busca aumentar el calibre del vaso sanguíneo para que llegue una mayor cantidad de células inflamatorias al sitio. Esto es lo que ocurre gráficamente. Aporte activo de una gran cantidad de sangre arterial, es lo que se conoce como hiperemia activa. La sangre llega al órgano y como llega una mayor cantidad de sangre al órgano, como le dijeron ustedes, se va a ver aumentado de tamaño, de un color rojo, más rojizo, más caliente, más brillante. Ejemplos clásicos de hiperemia a nivel de la esclerótica, ven cómo se observan estos vasos inyectados, tortuosos, aumentados de tamaño, y desde el punto de vista macro vamos a ver que se observa de color rojizo. Igual acá por calor hay un incremento también en el calibre de los vasos para tratar de disipar ese calor y macroscópicamente vamos a ver esos animalitos de color rojo. También pasa mucho con las personas que son muy blancas, cuando les da el sol se ponen rojas precisamente por lo mismo, porque hay una hiperemia, o sea, hay un incremento en el tamaño del vaso para poder disipar mejor el calor. Y si hiciéramos un corte microscópico a este nivel, lo que vamos a ver es la presencia también de una gran cantidad de glóbulos rojos. Ahora pasamos a la congestión. Se produce por un trastorno del drenaje venoso, el cual se hace deficiente en un órgano o tejido. En la hiperemia decíamos que incrementaba la cantidad de sangre que llegaba. En la congestión, la cantidad de sangre que llega es normal, pero hay un problema en el drenaje, o sea, la cantidad de sangre que está llegando no puede ser drenada, y como no puede ser drenada, comienza a acumularse. Pero ¿cuál es la diferencia? Que allá la sangre era arterial, porque la sangre que ingresaba al órgano era de tipo arterial y se acumulaba, porque era de gran cantidad, y a este nivel, como hay una alteración en el drenaje, la sangre que se va a acumular es sangre de tipo venoso. Desde el punto de vista macro, la superficie de corte del tejido congestionado la vamos a ver de color rojo oscuro y húmedo, porque recuerden que se trata de sangre venosa. Y esta sangre venosa es de ese color, precisamente de ese color rojo oscuro. Desde el punto de vista micro vamos a ver vasos sanguíneos congestivos, o sea, llenos de sangre, atrofia y necrosis de las células del parénquima. ¿Por qué habrá necrosis de las células del parénquima? Parénquima pulmonar, me imagino. De cualquier parénquima. ¿Por qué hay necrosis cuando hay ¿por qué hay necrosis cuando hay congestión? Porque no le está llegando suficiente sangre. Porque la sangre que se acumula ahí es sangre venosa, que es sangre no oxigenada, porque no está llegando sangre arterial o sangre oxigenada. La congestión puede aparecer como un fenómeno sistémico en los casos de insuficiencia cardíaca congestiva por descompensación del ventrículo izquierdo derecho. Es decir, que cuando hay una alteración cardíaca o una insuficiencia cardíaca, podemos ver una congestión generalizada. Esta congestión generalizada la podemos denominar como congestión general, donde vamos a ver que todos los órganos se van a estar congestivos, o sea, van a estar llenos de esa sangre venosa no oxigenada debido a una insuficiencia cardíaca. Y la congestión local, el déficit del drenaje, se localiza en un afluente de la vena cava, es decir, que es, como su nombre lo indica, en un sitio específico de la circulación. Entonces, a este nivel, la sangre arterial que ingresa al órgano es normal. El problema está aquí, que hay una obstrucción. Entonces, al haber esa obstrucción, comienza a llegar sangre arterial, a llegar,
y como no puede drenar, esa sangre se comienza a acumular. Pero a nivel del tejido, a nivel de la célula, esta sangre arterial es aprovechada y se transforma entonces en sangre venosa. Es decir, que el órgano se va a llenar no de sangre arterial, sino de sangre venosa. Y como esa sangre venosa no tiene oxígeno, las células van a estar desprovistas de oxígeno y va a generar una muerte celular y de necrosis. Congestión local por un vólvulo, hay una torsión de una asa intestinal, esa torsión genera una obstrucción o un estrangulamiento y deja de llegar sangre arterial. Al dejar de llegar sangre arterial se acumula esa sangre que está allí venosa y va a dar ese color rojo oscuro. Igual acá, congestión aguda por falla cardíaca, hay una falla cardíaca y vamos a ver esa congestión pero en todos los órganos, en pulmón, vamos a verla en hígado, en extremidades, en riñón, en vaso, porque se debe a una falla cardíaca. Congestión pasiva crónica es un tipo de congestión que se da principalmente a nivel de hígado, también denominada como hígado de nuez moscada, por las características que tiene el hígado al hacer el corte. Se parece mucho, pueden buscar por internet después, a una nuez moscada. Agarramos una nuez moscada y la cortamos por la mitad, vamos a ver que se va a observar igual a esto. En este caso hay una congestión pasiva crónica en hígado y lo que observamos es todas estas zonas que se observan aquí de color rojo, de un rojo más oscuro, se refiere o son producto de la acumulación de esa sangre venosa. Como les dije, esa sangre venosa no es oxigenada y al no ser oxigenada va a ocurrir dentro de ese tejido, dentro de esa célula, un proceso de necrosis. Y desde el punto de vista micro, por supuesto, vamos a ver que al haber esa muerte celular, como ocurría en el caso de la necrosis coagulativa, vamos a ver zonas que se van a ver mucho más pálidas, como si pasáramos un borrador. Pero se debe a la falta del aporte de sangre arterial porque el órgano está lleno de sangre venosa porque no puede drenar. Congestión pulmonar pasiva. En este caso vemos la acumulación de sangre venosa a nivel de las paredes de los alveolos. Se acumula esa sangre también a nivel tanto alveolar como de las paredes alveolares. La siguiente patología es la isquemia, ya también se venía adelantando de lo que era la isquemia, es el sufrimiento celular causado por la disminución transitoria o permanente de oxígeno. Es decir, deja de llegar sangre y por supuesto al dejar de llegar sangre, deja de llegar oxígeno y la célula en primer lugar trata de adaptarse para poder soportar esa falta de oxígeno. Si esa falta de oxígeno se mantiene, va a llegar a una fase de anoxia o de no retorno donde la célula va a morir. Puede ser isquemia miocárdica o cardíaca, que se produce por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y los requerimientos del músculo cardíaco, es decir, cuando hay un paro cardíaco. Si el corazón se detiene, este por supuesto no va a poder bombear sangre a los diferentes tejidos del cuerpo. Esto se debe principalmente a una alteración a nivel de las arterias coronarias, que son las que a su vez irrigan el corazón. Si el corazón deja de recibir irrigación, por supuesto que va a dejar de funcionar. Isquemia cerebral, reducción del flujo sanguíneo hasta niveles insuficientes para mantener la vida o para mantener el funcionamiento cerebral. La isquemia renal, reducción del flujo sanguíneo renal por disminución del volumen sanguíneo total. De igual manera, deja de llegar sangre al riñón. En el caso de la isquemia, les decía de isquemia cardíaca. En el caso de la isquemia cardíaca, se afectaba lo que era el aporte sanguíneo al corazón y el corazón al dejar de recibir ese aporte sanguíneo deja de funcionar, que es lo que va a provocar el infarto cardíaco. Por ejemplo, acá tenemos un émbolo que provocó una obstrucción a este nivel y de aquí para abajo dejó de circular sangre. ¿Qué pasó de aquí para abajo? Toda esta zona sufrió una isquemia y el corazón, por tanto, a ese nivel no va a poder funcionar porque dejó de recibir oxígeno.
Acá en la circulación colateral todo va a depender de dónde se localice el émbolo. No es lo mismo que el émbolo se localice a este nivel, donde de aquí hacia abajo deja de recibir irrigación, a que por ejemplo se localice a este nivel y sea en una circulación colateral. Por eso es que las personas mayores tienden a soportar mejor los infartos que los jóvenes. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienen una mayor circulación colateral, es decir, las personas mayores tienden a tener una mayor ramificación de la arteria coronaria, por ejemplo. Si esto se tratase de un corazón de una persona joven, la persona más vieja puede ser que tenga una rama colateral por aquí, una rama colateral por aquí, una rama colateral por aquí, varias, o tiene muchas más ramas colaterales porque se han ido formando con el transcurso del tiempo, de los años. Entonces, si por ejemplo hay aquí alguna obstrucción, no importa porque la circulación puede seguir por aquí, puede seguir por aquí, puede seguir por aquí o puede seguir por aquí, porque se formaron nuevos vasos sanguíneos. En cambio, si es una persona joven y la obstrucción o el émbolo se va a ocurrir aquí, o va a tener una menor cantidad de esas ramas colaterales y el efecto va a ser mucho mayor o mucho más perjudicial que en una persona mayor. Perfecto. Para borrar. Esa isquemia entonces, o esa falla o esa falta de sangre, va a llevar a un infarto. Es una zona de necrosis isquémica en el tejido u órgano producido por la oclusión total de una arteria que conduce a un área de perfusión. Es decir, hay una isquemia, deja de llegar sangre y por tanto deja de llegar oxígeno. Al dejar de llegar oxígeno, va a ocurrir un infarto o necrosis coagulativa, que es lo que vimos en la clase anterior. Puede ser un infarto blanco o anémico, donde ocurre principalmente a nivel de las arterias, es decir, por una obstrucción arterial, y se caracteriza por afectar órganos